Muy bien, empezamos haciendo el trabajo de esta sesión, haciendo un recordatorio de fórmulas que ya ustedes conocen. Las voy a leer con el fin de que ustedes se fijen en la simbología. La primera fórmula, F igual M por A, significa fuerza igual masa por aceleración. La segunda fórmula, P igual M por G, significa peso igual masa por gravedad. Tercera fórmula, A igual BF menos B sub 0 sobre T. ¿Qué significa? Aceleración igual velocidad o rapidez final menos velocidad o rapidez inicial, todo sobre tiempo. La siguiente fórmula, A igual BF cuadrado menos BO cuadrado, todo sobre 2E. ¿Qué significa? Aceleración igual rapidez o velocidad final al cuadrado menos rapidez o velocidad inicial al cuadrado, todo sobre 2 espacios. La siguiente fórmula, E igual B sub 0 por T más 1/2 AT cuadrado. ¿Qué significa? Espacio igual rapidez o velocidad inicial por tiempo más 1/2 aceleración por tiempo cuadrado. Y la última fórmula, F minúscula igual a U por N. ¿Qué significa? Fuerza de rozamiento o fricción igual coeficiente de rozamiento por fuerza normal. Repito esta última fórmula. Fuerza de rozamiento o fricción igual coeficiente de rozamiento por fuerza normal. Bueno, todo tiene su aplicación más adelante. Es bueno recordar esa fórmula. No son todas, pero al menos las más útiles e importantes. Avanzamos. Tenemos la siguiente lámina con el término estática, que es lo que ustedes estaban viendo con el profesor anterior. ¿Qué es la estática? Es la parte de la mecánica clásica en física que se ocupa del estudio de los cuerpos en equilibrio. Bien, aquí utilizamos una palabra, equilibrio. Equilibrio no significa reposo. Son dos cosas distintas. El equilibrio se mantiene con una aceleración cero, o sea, una aceleración nula. El cuerpo puede estar moviéndose, pero si la aceleración es nula, está en equilibrio. Está llegando allí la persona que estábamos seguramente esperando. Bien. Entonces, un avión, por ejemplo, en pleno vuelo, si mantiene la velocidad, o sea, no la varía, está en equilibrio porque su aceleración es cero. O puede estar un objeto sobre una mesa, ese cuerpo está en equilibrio y también está en reposo respecto a la mesa. Pero el equilibrio es cuando no hay aceleración o la aceleración es cero. Para que se cumplan las condiciones de equilibrio, existen dos condiciones que las anotamos allí. La primera, que la suma de fuerzas aplicadas al cuerpo sea cero. Se simboliza el signo de suma, la F igual cero. Se lee suma de fuerzas igual cero. Y la segunda condición, que la suma de torques o momentos de fuerzas se anula. Ahí también está la simbología entre paréntesis, el signo de suma, la letra T minúscula en el alfabeto griego que se lee tau igual a cero. Ahí se lee suma de torques igual cero. Entonces hay dos condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. No olvidar esas condiciones. Veamos la siguiente lámina. Clases de equilibrio. Hay tres clases de equilibrio. El equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. ¿Cuándo decimos que es equilibrio estable? Cuando permanece en ese estado por mucho tiempo, pero puede perderlo. Hay un equilibrio estable. Puede, por ejemplo, en la figura vemos ahí un sistema en equilibrio, ¿no? Son unas piedras que te mantienen horizontal, pero si hay un fuerte viento, se puede perder ese equilibrio estable.
porque puede arrojar una de las piedras y entonces se rompe el equilibrio. Es más, el equilibrio es un acto de acrobacia en los circos, ¿no? Cuando uno de los actores pasa por una cuerda llevando una barra horizontal, ¿no? Puede ser estable si es que logra pasar todo el trayecto con esa barra. Inestable si pierde el equilibrio, ¿no? Por alguna acción extraña o externa se pierde. Entonces ahí hablamos de un equilibrio inestable. Puede ser un fuerte ventarrón, ¿no? Una lluvia o un objeto extraño, ¿no? Que golpee. Entonces, si se pierde el equilibrio, es inestable. Y un equilibrio indiferente cuando después de estar en equilibrio mucho tiempo, lo cambia usted de posición y sigue estando en equilibrio. O sea, en cualquier posición que usted lo ubique, sigue manteniendo el equilibrio. Eso es un equilibrio indiferente de la posición que usted lo coloque. Por ejemplo, un vaso en la mesa que esté vacío y lo acueste, ¿no? Entonces puede rodar y en la posición que quede sigue estando en equilibrio, ¿no? A pesar de que ha rodado o ha ocupado otro sitio, en esa posición que se encuentra, entonces es equilibrio indiferente. Veamos la siguiente. Interpretación de torque. Utilizamos la palabra torque en las condiciones de equilibrio y veamos dónde se aplica. Ustedes han visto los talleres de mecánica o, por ejemplo, en las vulcanizadoras donde cambian el neumático porque está desinflado. Utiliza una llave de tuerca y el operador aplica una fuerza distante del eje de la tuerca. Si usted multiplica la fuerza por esa distancia o brazo que se llama, se conoce una nueva magnitud física que se llama torque o momento de fuerza. Y se lo obtiene multiplicando el valor de la fuerza por el valor de la distancia o brazo. Entonces, fuerza por brazo o distancia es la nueva magnitud que se conoce como torque o momento de fuerza. Este puede ser que produzca un movimiento o rotación antihorario, o sea, contrario a la manecilla del reloj. Ahí hablamos de torque positivo. Pero si es a favor, o sea, es horario el sentido, ahí hablamos de torque negativo. Tenga en cuenta que hay dos tipos, entonces, depende de cómo gire el cuerpo. Si gira contrario a las manecillas del reloj, torque positivo, y si es a favor, torque negativo. Hasta ahí es la presentación de hoy porque ya se acaba el tiempo. Es solamente una motivación para ver cómo nos va con esta